bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El que venía por las flores, relato contado por don Ramiro, sepulturero del Panteón Municipal de León, Guanajuato. Me llamo Ramiro Saldaña y trabajé durante más de 3 décadas como sepulturero en el Panteón Municipal de León. Vi cosas que usted no creería. Cosas que harían que cualquier hombre se retire al primer mes. Pero si uno crece entre muertos, aprende que el silencio de los panteones a veces habla más que el bullicio de los vivos. Esto ocurrió en el año 2002. Ya tenía mis años en el oficio. En ese entonces hacíamos turnos nocturnos por seguridad, por si algún malandrín se metía a robar flores, romper lápidas o algo peor. Yo estaba solo esa noche. Mi compañero Goyo se había ido temprano porque su esposa se había puesto mal. A mí no me molestaba quedarme. A decir verdad, siempre fui de los que preferían trabajar con los muertos que con los vivos. Esa noche hacía frío. Uno de esos fríos secos que se clavan en los huesos. Yo traía mi chamarra vieja, la linterna colgando del cinturón y un radio viejo sintonizado con música norteña de fondo. Estaba terminando de colocar flores en una tumba recién abierta. El difunto, un joven de unos 20 y tantos, había muerto en un accidente en carretera. Lo velaron en casa y lo trajeron directo. Su familia trajo un ataúd blanco, de esos caros, que desentonaban con el gris de las lápidas humildes que lo rodeaban. Yo había terminado de colocar unas rosas que sobraron y me disponía a regresar a la caseta cuando lo vi. Venía caminando desde el fondo del pasillo central. Alto, delgado, con un traje gris y un sombrero que parecía sacado de los años 40. Se movía con paso lento, pero firme. No dijo una palabra. Ni volteó a verme. Caminó entre las tumbas con total familiaridad, como si supiera exactamente a dónde iba. Me quedé quieto, observándolo. Pensé que tal vez era un familiar que había llegado tarde. Pero eso era raro. Para esa hora ya no entraba nadie. El portón lo habíamos cerrado a las 6, como siempre. Lo seguí con la mirada mientras avanzaba, y se detuvo justo frente al ataúd blanco. Se quedó de pie, sin moverse, mirando hacia la lápida que aún estaba fresca, con la tierra húmeda y las flores recién puestas. No dijo nada, no hizo nada, solo miró. Entonces, pasó lo que todavía hoy, 20 años después, no puedo explicar. El hombre desapareció, no se fue caminando. No se agachó. No se escondió, simplemente se desvaneció, como si se hubiera borrado de la realidad. Me froté los ojos. Caminé rápido hasta donde había estado, pensando que quizá me había jugado una mala pasada a la vista. Pero no. Ahí no había nadie. Ni huellas, ni sombra, ni olor, ni un maldito rastro. Solo el ataúd, las flores y un frío distinto. Uno que no venía del clima. Un frío que parecía salir de la tierra. No dije nada al principio. Me quedé callado todo el resto del turno. Me tomé un café cargado al amanecer y me fui a casa como si nada hubiera pasado. Pero la imagen me siguió todo el día. Esa figura. Ese rostro que no llegué a ver. Esa desaparición como si se lo hubiera tragado la noche. Días después, lo conté en voz baja. Fue en la caseta, mientras calentábamos tortillas en el comal eléctrico. Goyo me miró raro. ¿Traje gris, sombrero? Me dijo, sí, yo lo vi la semana pasada. Me soltó, pero pensé que era mi imaginación. Estaba junto al mismo ataúd blanco. Yo tragué saliva. No éramos de contarnos cuentos ni inventar cosas. Éramos gente seria, acostumbrada a ver cosas feas, sí, pero de este mundo. El tercero en hablar fue un joven nuevo que había llegado apenas hacía un mes, Armando. Apenas nos escuchó, dijo. Yo también lo vi. Una madrugada. Pensé que era un velador viejo. Me saludó con la cabeza, y luego desapareció. Nos quedamos los tres en silencio. Ese ataúd blanco ya tenía 3 testigos. Pasaron semanas sin que ocurriera nada, hasta que llegó la señora. Era una mujer de unos 50 años. Se notaba cansada, como si llevara años llorando. Llegó una tarde, con un ramo de lilas y una carta.
Me pidió que le permitiera dejarla justo sobre la lápida. Le dije que sí, claro. La acompañé. Cuando llegamos, la mujer se quedó en silencio, se arrodilló. Puso la carta sobre la tierra y murmuró algo que no quise escuchar. Al día siguiente, fui a revisar. La carta estaba cubierta de tierra, como si alguien la hubiera querido ocultar. Pero la saqué y la leí, con culpa, lo admito. Decía, perdóname por dejarte ir. No sabía que estabas en camino. Si hubiera sabido que estabas por nacer, no habría tomado esa decisión. Te puse en un ataúd blanco como símbolo de pureza. Y sé que tu alma no me culpa. Pero yo no puedo perdonarme. Yo te siento. Yo sé que vienes cada noche. Y me miras sin decir nada. Cerré el papel. La letra era temblorosa, y lo entendí. Ese ataúd blanco no era de un joven muerto en accidente, era de un bebé no nacido. De un niño que fue sepultado sin haber visto la luz. Y el hombre del traje gris, tal vez era su padre, o su espíritu, o una forma que la culpa le dio al remordimiento. Esa misma noche volví a ver al hombre. Estaba de nuevo ahí. Esta vez me animé. Le hablé. ¿Busca algo? No respondió. Solo giró lentamente la cabeza. Sus ojos no tenían pupilas. Eran dos manchas negras. Y entonces lo escuché. Una voz profunda, como desde una cueva, pero no movió los labios. Ella ya no viene. Y desapareció, como siempre, como un humo que se disuelve en la oscuridad. Desde entonces, el ataúd blanco no vuelve a tener flores por mucho tiempo. Las que se ponen, amanecen marchitas al día siguiente. La tierra se hunde un poco más cada año, como si alguien jalara desde abajo. Y a veces, en las madrugadas de noviembre, algunos vecinos dicen que ven a un hombre de traje gris parado al pie de la tumba, con una flor seca en la mano. Yo ya estoy retirado. Vivo con mi hija en un barrio tranquilo. Pero cada tanto, me despierto con la imagen de ese hombre, y me pregunto, ¿de verdad era un alma en pena? ¿O fue el alma de alguien que nunca tuvo nombre, reclamando lo poco que le quedó en la vida, unas flores y un espacio de tierra? Sea lo que sea, le tengo respeto. Y si alguna vez visitas el Panteón Municipal de León y ves una tumba con un ataúd blanco al fondo, no te quedes mucho tiempo ahí, y no le pongas flores, porque él vendrá por ellas. La tumba con la risa de niño, Cementerio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León 2008. Relato contado por Luis Ángel, sepulturero. No cualquiera aguanta el trabajo que yo tengo. Soy sepulturero desde los 19 años, y aunque hoy ya ando cerca de los 30, sigo aquí, entre los que nadie visita, los que ya no tienen nombre ni flores. Muchos creen que uno se acostumbra, pero la verdad es que hay cosas que nunca dejan de perseguirte, sobre todo cuando las ves con tus propios ojos o las escuchas con tus propios oídos. Lo que te voy a contar pasó en el 2008, cuando apenas llevaba meses trabajando en el cementerio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Me tocaban las limpiezas vespertinas, justo antes del cierre. Mi trabajo era simple: barrer los pasillos, recoger basura, ordenar flores viejas y asegurar que no quedaran visitantes dentro al anochecer. Todo iba normal. Hasta que me asignaron limpiar la zona de tumbas infantiles. Era una sección distinta. Estaba al fondo del cementerio, cerca de unos cipreses viejos. Las tumbas de los niños eran pequeñas, algunas adornadas con globos, peluches o carritos de juguete. Una tenía incluso una bicicleta oxidada recargada a un lado. Nunca me habían incomodado, hasta que empecé a pasar más tiempo ahí. La primera vez que lo escuché, pensé que era una broma. Estaba agachado quitando flores marchitas cuando oí una risa de niño. Clarita. Feliz. Como si estuviera jugando cerca. Me levanté rápido y miré hacia todos lados, pero no vi a nadie. Eran casi las 6 y ya no había visitantes. La segunda vez fue peor. Estaba barriendo cerca de una tumba que tenía un carrito rojo encima. Era una lápida bajita, con letras azules que decían, para nuestro pequeño Emiliano. Siempre serás nuestra alegría. Ahí estaban sus juguetes, un osito viejo, una pelota mordida por el sol, y el carrito. Escuché otra risa. Más cerca. Como si estuviera justo detrás de mí. Me giré en seco,
con el corazón latiéndome fuerte, y vi como el carrito rojo se movía solo, como si alguien invisible lo empujara. Avanzó unos centímetros, se detuvo, y luego volvió hacia atrás. Yo solté la escoba. Me quedé paralizado. Juraría que el viento no fue, porque no había viento. Ni hojas moviéndose, solo esa risa, bajita, como burlona. A la mañana siguiente, le conté a don Toño, uno de los trabajadores viejos. Se me quedó viendo serio, sin reírse. A mí también me ha pasado, me dijo. Con ese niño no se juega. Pensé que me estaba siguiendo la corriente, pero lo decía en serio. Los papás le pusieron una grabadora con una canción que le gustaba. Una vez, esa madre sonó toda la noche y la pila estaba podrida, Luis. Ya no servía. Le pedí más detalles. Me dijo que el niño, Emiliano, había muerto 2 años antes. Algo repentino, una fiebre mal atendida. Los padres iban seguido. Le dejaban globos, dulces, carritos. Incluso en diciembre lo adornaban como si fuera su cumpleaños. Esa misma tarde fui a revisar. Estaba solo. El sol ya se estaba bajando y todo tenía ese color naranja triste. Me acerqué a la tumba con cuidado. Vi la grabadora, un modelo viejito, azul con botones rojos. Estaba cubierta de polvo. Me agaché. La levanté. No tenía pilas, lo confirmé. Abrí la tapa trasera, vacía. La volví a dejar donde estaba. Me levanté, y entonces, sin aviso, empezó a sonar una melodía infantil. Una canción suave, tipo de cuna, con teclados y un ritmo tierno. Y la risa, otra vez la risa. La escuché clara, justo a mi lado. Sentí la piel tirante, como si mi cuerpo quisiera correr, pero mis piernas no respondían. La canción terminó. Y el silencio volvió, pesado. Me fui sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Los días siguientes, cada vez que pasaba por la tumba de Emiliano, sentía que algo me observaba. Un día amaneció con las flores arrancadas. Otro, con los juguetes en diferente posición. Yo no los había tocado. Nadie más podía entrar ahí a esa hora. Una noche, después del cierre, tuve que regresar al cementerio porque se había quedado una familia llorando en una tumba más al fondo. Al pasar por la zona infantil, me detuve. La tumba de Emiliano tenía la grabadora encendida otra vez. Esta vez no sonaba música, sonaba una voz infantil que decía una y otra vez: ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Corrí. No me importó si me veían. Me encerré en la caseta. Me tapé los oídos. Y lo más perturbador, cuando regresé al día siguiente, la grabadora ya no estaba. Nadie supo decirme qué pasó con ella. Los padres no habían ido esa semana. Los trabajadores no la vieron. Desapareció. Pero la risa no. La risa seguía. Más baja. Más cercana. Como si Emiliano ya no necesitara juguetes. Como si ahora quisiera personas. Me cambié de sección semanas después. Pedí que me asignaran a la zona de mausoleos familiares. Desde entonces, evito pasar por ahí, y cuando lo hago, no miro las tumbas, mucho menos esa, la del carrito rojo, la de la risa, porque hay algo que aprendí en este trabajo, y te lo digo en serio. Algunos niños no descansan, algunos siguen jugando, aunque ya no estén vivos. El que me llamó por mi nombre, relato contado por Jesús Chuy Rentería, trabajador del Panteón Jardines de Lumaya, Culiacán, Sinaloa. Hay cosas que un sepulturero aprende a ignorar con el tiempo: los lamentos de los dolientes, los rumores de brujería, los perros que aúllan sin motivo. Pero hay otras que te marcan, aunque no quieras, aunque te digas 1000 veces que fue tu imaginación. Yo soy Jesús Rentería, pero todos me dicen Chuy. Trabajo desde hace años en el Panteón Jardines de Lumaya, aquí en Culiacán. Seguro lo ubicas, es famoso por sus tumbas ostentosas, mausoleos enormes, casi como casitas, muchas veces de gente que, bueno, ya sabes. Cosas del narco, pues, pero lo que voy a contarte no tiene nada que ver con eso. Esto fue algo personal. Algo que todavía me pone la piel tensa cuando lo recuerdo. Era el año 2015, un viernes por la tarde. Me tocaba limpiar la zona de Mausoleos Norte, donde están los más nuevos.
Andaba barriendo hojas secas, con mis audífonos puestos. Estaba solo, porque mi compañero Hugo se había ido a comer más temprano y no regresó a tiempo. De pronto, sentí que alguien me tocó el hombro. Me giré de golpe, quitándome el audífono, pero no había nadie. Pensé que fue el viento. Seguí barriendo. A los 2 minutos, escuché claramente una voz que decía, Chuy, ven. Me quedé tieso. No era un grito. Era más bien un llamado, bajito pero firme. Como si alguien me conociera. Miré hacia el pasillo entre los mausoleos. Nada. ¿Quién anda ahí? Pregunté en voz alta. Silencio. Solo el sonido lejano de la ciudad y los grillos. Seguí caminando unos pasos, y otra vez. Chuy, ven. Esta vez venía desde mi izquierda. Me acerqué con cuidado, linterna en mano, porque ya estaba cayendo la tarde. Y entonces lo vi. Era un mausoleo blanco, con acabados de mármol. Tenía una figura de cuerpo completo en la entrada, un joven de unos 20 y tantos años, peinado hacia atrás, con camisa blanca y pantalón de vestir. Lo extraño fue el nombre grabado en la lápida: Jesús Alejandro Rentería Salazar, 1990-2015. Se me aflojó el cuerpo. Yo también me llamo Jesús Rentería. También nací en 1990. No podía ser coincidencia. Me acerqué más, con el corazón latiéndome en la garganta. Y en ese momento, la estatua me miró. Te juro por lo que más quieras que movió los ojos. Lentamente, de mirar al frente, giraron hacia mí. Retrocedí, tropezando con un escalón. Me levanté como pude, temblando. Miré de nuevo, y los ojos ya estaban de piedra, fijos al frente, como si nada hubiera pasado. Me fui rápido, sin recoger mis cosas, sin barrer más. No volví a esa sección en todo el fin de semana. El lunes, cuando se lo conté a Hugo, me dijo que había escuchado cosas raras también en ese mismo pasillo. Yo no me meto por ahí solo, me confesó. Dicen que ese chavo se murió en una balacera, pero que se le quedó algo pendiente. Quise olvidarlo. Pero el martes, mientras pasaba por la entrada del cementerio, un niño que venía con su mamá me señaló y dijo: «Mamá, él es el que se mete a la casa del joven que habla». La señora lo regañó y se lo llevó deprisa. No pude evitar un escalofrío. ¿La casa del joven que habla? ¿Se refería al mausoleo? Ese día, ya no aguanté. Tenía que saber más. Fui a preguntar con Don Gill, el encargado de los registros. Me dio el expediente del joven, Jesús Alejandro Rentería Salazar. 25 años. Muerto por arma de fuego. Sepultado el 4 de abril de 2015. Era casi mi gemelo. Esa noche soñé con él. Soñé que estaba yo adentro de su mausoleo, sentado frente a la estatua, y él me hablaba, no con los labios. Con la mente, me decía, yo no debía estar ahí. No era mi hora. Tú me oyes, Chuy. Solo tú. Desperté sudando, sin aliento. Y lo peor, al abrir los ojos, en mi buró había una flor blanca, una de esas que se usan para coronas funerarias. Yo no tenía flores en mi casa. Nadie pudo haberla puesto ahí. Eso ya fue demasiado. Al día siguiente, me armé de valor y fui directo al mausoleo. Toqué la puerta de metal, como si fuera a recibir respuesta. Y la obtuve. Una voz desde adentro dijo: «Gracias por volver». La puerta se abrió sola. El interior estaba helado, a pesar del calor de Culiacán. Me acerqué al ataúd de cristal. Y ahí estaba él, Jesús Alejandro, con la misma cara que yo, como si fuera mi reflejo, pero dormido. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. La respuesta llegó desde adentro de mi cabeza: «Necesito que se sepa la verdad. Me enterraron con algo que no era mío. Algo que no debía tener». Sentí una presión en el pecho. Como si algo me apretara desde adentro. «Busca debajo del féretro». Ahí está. Me fui corriendo. No volví en una semana. Después, poco a poco, empecé a notar más cosas raras. Las flores de su tumba duraban frescas mucho más de lo normal. Las veladoras se encendían solas. Y lo peor, un día, en el baño del cementerio, vi en el espejo escrito con vapor: «No me ignores». Ya no podía más. Fui con Don Gill y le conté todo. Pensé que se burlaría, pero solo asintió y me dijo: «A ese chavo lo metieron en problemas que no eran suyos. Dicen que le sembraron algo antes de morir. Su familia ni supo. Capaz y por eso no puede descansar». Volví una última vez.
Esperé hasta el cierre. Fui solo. Con linterna y pala, abrí el piso de mármol que había bajo el féretro, y lo encontré. Una pequeña bolsa negra, envuelta en cinta. Adentro, una pistola oxidada y una bolsa con polvo blanco. Pruebas de algo turbio. No sé por qué lo dejaron ahí. No sé por qué nadie revisó. Pero entendí por qué me buscaba. Quería que lo limpiaran, que lo sacaran de esa trampa. Lo llevé a las autoridades anónimamente. Dejé todo en un sobre con un recado que decía: esto no le pertenece al difunto. Libérenlo. Esa noche dormí como hacía tiempo no dormía. Desde entonces, ya no escucho voces. La estatua ya no me mira, y el mausoleo está en paz. A veces, paso por ahí y dejo una flor blanca, solo una, y sé que me está agradecido, porque el muerto que me llamó por mi nombre, ya no tiene nada que decir. El saludo del difunto. Relato contado por Mateo Gómez, trabajador del Cementerio Municipal de Mérida, Yucatán. Me llamo Mateo Gómez. Nací y crecí en Canacín, pero a los 27 años me mudé a Mérida buscando trabajo. No esperaba terminar entre tumbas, pero las vueltas de la vida me llevaron a conseguir empleo en el cementerio municipal. No era el mejor sueldo, pero necesitaba estabilidad. Me ofrecieron un turno matutino y comencé casi de inmediato. Lo que no imaginaba era que desde el primer mes vería algo que me cambiaría la manera de entender la muerte. Mi función era sencilla: acomodar flores, limpiar pasillos, revisar ofrendas y, en ocasiones, ayudar en la zona de velación. El ambiente era tranquilo. Muchos de los compañeros llevaban años ahí y hablaban con naturalidad de cosas que para mí eran tabú: cuerpos que se movían, cruces que caían, niños que jugaban entre las tumbas aunque ya no estaban vivos. Yo lo tomaba como leyendas. Historias para asustar al nuevo. Hasta que me tocó a mí. Era una mañana calurosa de octubre, poco después de las 8:30. Estaba barriendo el pasillo de entrada, donde la gente mayor suele sentarse a esperar la misa. Me gustaba trabajar temprano porque aún no apestaba a humedad ni a flores podridas. Todo era más soportable. Entonces lo vi, un hombre mayor, de unos 70 años, piel morena, delgado, vestido completamente de blanco, guayabera, pantalón planchado, sandalias sencillas. Llevaba un rosario en la mano derecha y caminaba despacio, como si estuviera observando todo por última vez. Pasó junto a mí y me dijo con voz pausada: «Buenos días, muchacho. Qué bonito cuidas este lugar». Le respondí: «Buenos días, señor». «Gracias», me sonrió. Tenía los dientes parejitos, limpios. Me pareció un tipo amable, de esos que inspiran respeto. Caminó hacia la zona de nichos. Pensé que iba a visitar a alguien. No le di más importancia. Alrededor del mediodía, me mandaron a ayudar a acomodar sillas en la capilla de velación, porque en la tarde habría una misa para varios difuntos recientes. Al entrar, una compañera llamada Irma me indicó dónde acomodar. Mientras lo hacía, noté que en la pared colocaban las fotos de los difuntos. Era algo que hacían para que los asistentes supieran a quién despedían, y entonces se me heló la sangre. En la segunda fila de retratos, justo al lado de una cruz de madera, estaba la foto del señor que me había saludado esa mañana, el mismo rostro, la misma guayabera, el mismo rosario. Abajo de la imagen decía: «Don Nazario Echeverría Gómez. Falleció el 2 de octubre de 2001. Que en paz descanse». Tuve que sentarme. Irma me vio pálido. «¿Estás bien, Mateo? Ese señor me saludó hoy. A las 8:30. ¿Quién?». Le señalé la foto. «Él. No puede ser, niño. Don Nazario falleció ayer. Lo trajeron directo del hospital. Nunca regresó al panteón». No supe qué decir. Ella solo me miró fijamente. «No eres el primero que ve algo así. No tengas miedo. Hay muertos que se pasean un ratito, antes de irse de verdad». Esa frase me quedó grabada. Se pasean un ratito. Esa noche no dormí bien. Pensaba en la sonrisa del hombre, en cómo parecía tan real, tan tranquilo. ¿Me había saludado, sabiendo que estaba muerto? A la mañana siguiente regresé al mismo pasillo, con la esperanza de encontrarle de nuevo. No lo vi. Pero encontré una flor blanca, fresca, colocada justo donde él me había saludado. Nadie más había estado ahí.
comencé a poner más atención a las fotos de los difuntos. A veces creía reconocer rostros en los pasillos, en las bancas, entre las tumbas, y luego los veía en las paredes horas más tarde. Un día, vi a un señor de sombrero parado junto a un árbol, mirando hacia el cielo. No me habló, pero al caminar junto a él, sentí un escalofrío. Horas más tarde, su foto estaba en la capilla. Ya no sabía si me estaba volviendo loco, o si el cementerio me estaba cambiando por dentro. Me atreví a hablar con Don Beto, el sepulturero más viejo. Le conté todo. Él solo se rió, con esa calma de quien ya ha visto todo. Mira, Mateo. Aquí los muertos no se van de inmediato. Algunos tardan horas, otros, días. Hay quien no se entera que ya se fue. Y hay otros que regresan por algo. ¿Y qué hago si me hablan otra vez? Le pregunté. Responde con respeto. Pero no lo sigas. Nunca lo sigas. Esa advertencia me quedó marcada. Pasaron semanas. La actividad del cementerio se volvió parte de mi rutina, pero una noche me ofrecía quedarme de guardia. Quería saber si de noche también se aparecían. Estaba en la caseta, cerca de las 2 de la madrugada, cuando vi una sombra blanca moverse por el pasillo central. Agarré la linterna, salí, y ahí estaba, don Nazario, parado junto al mismo nicho donde me saludó por primera vez. Me miró, sonrió, y con voz suave dijo, gracias por cuidarnos, y luego se desvaneció, así, como si el viento se lo llevara. Desde entonces, lo he visto una sola vez más, durante una misa de Día de Muertos. Estaba entre los asistentes, de pie, con su rosario en la mano. Ya no me asusté, solo le hice una seña con la cabeza, y me pareció que asintió. Hay gente que dice que los cementerios son lugares tristes. Yo creo que son puentes, y a veces, si estás en el momento y lugar correctos, puedes saludar a alguien que está cruzando. La mujer que dejó huellas en la tierra, ocurrido en el Panteón de Iztapalapa, Ciudad de México 2014. Relato contado por Carlos Herrera. Me llamo Carlos Herrera, y durante casi 10 años fui velador del Panteón Civil de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Trabajo duro, horario nocturno, y muchas horas de soledad entre los muertos. Dicen que uno se acostumbra a todo, pero lo que viví en el 2014 todavía no me deja dormir tranquilo. Ese año, me asignaron el turno de la noche después de que un compañero se retiró por motivos personales, aunque entre nosotros decíamos que lo espantaron feo. Nunca supe qué le pasó, pero supe que dejó el trabajo de un día para otro, y eso no era común. A mí no me asustaban esas cosas. Me gustaba la tranquilidad de las madrugadas. Siempre llevaba mi radio de baterías, una linterna grande y un termo de café bien cargado. Las noches eran largas, pero rutinarias, una vuelta cada hora, revisión de portones, luces encendidas donde debían y anotaciones en el cuaderno de guardia. Todo iba bien hasta mediados de junio, cuando sucedió eso. Lo que no quiero volver a vivir jamás. Era la noche del 15 de junio de 2014. Lo recuerdo porque una señora había enterrado a su hija 2 días antes. Una chica joven, como de 20 y tantos, que murió por causas que nadie quiso comentar. Solo sé que fue algo repentino, doloroso. La tumba aún estaba fresca, con flores nuevas y tierra blanda, de esas que se compactan con el tiempo. Eran casi las 2:45 de la madrugada. Yo estaba sentado en la caseta, tomando café, cuando escuché un llanto. No era de esos lamentos que a veces hacen los gatos. Era un llanto humano, de mujer, agudo y apagado, como si viniera desde lo profundo del panteón. Me puse de pie, apagué el radio, agarré la linterna, y salí. Avancé por el camino central, apuntando con la luz hacia los árboles y mausoleos. El sonido seguía, un llanto bajito, intermitente, entrecortado. Me guió hasta la parte más nueva del panteón. Esa zona de tierra blanda, donde se entierran a los recién llegados. Y entonces la vi, una figura sentada frente a una tumba. Era una mujer, con el cabello largo y oscuro, que le caía hasta la cintura. Estaba agachada, con las manos en el rostro, llorando en silencio. Vestía ropa clara, parecía una bata, como de hospital o de dormir. No quise interrumpirla. Pensé que era una madre, una hermana, alguien que no pudo despedirse bien.
Di unos pasos hacia atrás y me alejé. Volví a la caseta. Al llegar, encendí el foco y anoté en el cuaderno. 2:50 de la mañana, mujer llorando frente a tumba reciente. No se le molestó, pero algo no me cuadraba. ¿Cómo había entrado? Yo cerré la reja principal con candado a las 7 de la tarde. Nadie podía haber entrado sin que yo me diera cuenta. Esperé unos minutos y luego decidí ir por Víctor, el otro velador, que dormía en la oficina vieja a unos metros. Toqué la puerta, lo desperté y le conté lo que vi. ¿Estás seguro que no era una señora que se quedó dentro? Segurísimo. Revisé bien el portón, volvimos juntos al sitio, y ahí es donde todo cambió. La mujer ya no estaba, no había nadie, pero lo peor no fue eso. En la tierra húmeda frente a la tumba había huellas, pies descalzos, pequeños, y no iban hacia la tumba, salían desde ella. Víctor y yo nos quedamos congelados. No dijimos una sola palabra, solo apuntamos la linterna y vimos el rastro completo. 2 pies, descalzos, hundidos en la tierra fresca, y se alejaban, uno tras otro, con dirección hacia el camino principal. Carlos, me dijo Víctor, con la voz ronca, ¿de quién era esta tumba? Nos agachamos a leer la cruz. Sofía Ríos Navarro, 1991-2014. Te fuiste sin aviso, pero tu alma siempre nos acompañará. Sofía, la joven que habían enterrado hacía 2 días. Yo mismo ayudé al entierro. Vi cómo cerraban la caja, vi cómo ponían la tierra, y ahora esto, no sabíamos qué hacer. No podíamos llamar a la familia. No podíamos llamar a la policía, decir que se salió la difunta a caminar. Nos iban a correr. O peor, a encerrar por locos. Barrimos la tierra por la mañana, quitamos las huellas, y no lo hablamos más. Pero eso no terminó ahí. Las noches siguientes, el llanto regresó, siempre a la misma hora, siempre en la misma zona, pero ya no había nadie sentado, solo el sonido. Y, al día siguiente, nuevas huellas, a veces más cortas, a veces más largas, siempre descalzas. Víctor pidió su cambio de turno, yo me quedé solo. A la semana siguiente, decidí llevarme una cámara de fotos. De esas digitales sencillas. Quería tener una prueba, algo que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Esperé, y cuando volvió a sonar el llanto, fui directo a la tumba de Sofía. No había nadie, pero las huellas estaban ahí otra vez. Y entonces tomé la foto. Flash. 1, 2, 3. Al revisar las imágenes en la pantalla chica, sentí como se me iba el aire. En la segunda foto, justo detrás de la tumba, se veía una silueta blanca, una figura femenina, con la cabeza agachada. No la vi al momento de tomar la foto, solo salió en la imagen. Esa noche la pasé en la caseta, temblando. No dormí. La mañana siguiente, fui a hablar con doña Clarita, la mujer que limpiaba las oficinas y que había trabajado ahí por más de 30 años. Le mostré la foto. Se persignó. Es ella, dijo. Esa muchacha murió con mucha tristeza. Nadie sabe cómo. Su mamá solo dijo que la encontraron así, acostada, sin señales de golpe ni de daño. Pero dicen que andaba con un tipo muy raro y que ella quería irse con él. Quizás no la dejaron. ¿Crees que está atrapada? Creo que no sabe que ya está muerta, o no quiere estarlo. Me dio un consejo que no he olvidado. Si la vuelves a ver, no la sigas. No le hables. No la toques. Y si deja huellas otra vez, no las borres. Déjala caminar. Esa noche, hice lo que me dijo, y cuando regresé al lugar, las huellas ya no estaban, ni el llanto, ni nada, solo una flor blanca sobre la cruz, una que yo no puse, una que nadie más llevó. Desde entonces, no volvió a escucharse el llanto, ni se marcaron más huellas, pero cada año, el 15 de junio, dejo una vela encendida frente a esa tumba, por si Sofía aún sigue caminando, por si aún no ha cruzado del todo. Y te digo algo, con toda la seriedad del mundo, no todas las almas se van al morir. Algunas se levantan descalzas y caminan un rato más. El joven que se resistía al entierro. Relato contado por don Lauro Martínez, sepulturero del Panteón Municipal de Tlaxcala. Me llamo Lauro Martínez, pero en el panteón me conocen como don Lauro desde hace muchos años. He visto de todo en este oficio, gente que llora desconsolada, ataúdes vacíos, muertos que no descansan, pero lo que pasó en el verano del 2007 fue algo que me sigue pesando en el pecho.
como si todavía lo llevara encima. Yo tenía ya más de 20 años como sepulturero en el Panteón Municipal de Tlaxcala. Conocía cada rincón, cada árbol torcido, cada cripta olvidada. No soy supersticioso, pero aprendí a tener respeto. Hay entierros que son rápidos, otros pesados. Pero ese día fue diferente. Ese día el panteón no quería recibir al muerto, o tal vez, el muerto no quería entrar. Era una tarde nublada, de esas que se sienten más frías de lo que deberían. Me tocó coordinar un entierro en la sección nueva, donde la tierra aún es suelta y el olor a humedad se mezcla con el de flores frescas y sudor. El fallecido era un joven de 22 años, llamado Julián Ortega. Había muerto en un accidente en moto apenas 3 días antes. No lo conocía, pero por lo que supe, era muy conocido en la zona. Tenía muchos amigos, buena familia y una novia que no paraba de llorar desde que llegó. El ataúd era nuevo, brillante, color caoba, con manijas doradas. Traían música baja desde una camioneta. El padre del muchacho, un hombre robusto con mirada cansada, se mantenía en silencio. La madre, destrozada, se aferraba a una estampita. Todo era dolor. Nada fuera de lo común, hasta que llegó el momento de bajarlo. Mis compañeros y yo colocamos las cuerdas. 4 hombres por lado, como siempre, indicaciones claras, todos listos. Y al primer intento, una cuerda se soltó. El ataúd quedó colgado de un solo lado, haciendo que uno de los jóvenes que ayudaba casi se fuera de bruces. Despacito, cabrones. Grité. Lo volvimos a subir con cuidado. Revisamos las cuerdas. Todo bien. Segundo intento. Esta vez, una cuerda se enredó inexplicablemente en una de las manijas. La tapa del ataúd crujió. La madre gritó: Julián, no te vayas, por favor. Yo ya estaba tenso. No era común. Ese tipo de cosas no pasaban cuando todo se hacía bien. A la tercera, la cuerda de mi lado se reventó, literalmente. Como si la hubieran cortado con navaja. El ataúd volvió a caer de un lado, aunque lo detuvimos antes de que llegara al fondo. En ese momento, un señor que estaba entre los asistentes gritó: eso no es normal. Ese muchacho no se quiere ir. El sacerdote, un padre ya grande, pidió silencio. Nos pidió dejar el ataúd encima de la fosa por un momento. Se colocó frente a él, levantó las manos y dijo: vamos a rezar. Comenzaron a rezar un Padre Nuestro. Yo no soy de rezos, pero me quedé callado, con la cabeza baja. Y justo cuando dijeron: más líbranos del mal, se escuchó un golpe seco, fuerte, desde dentro del ataúd. ¡Pum! Todos se quedaron congelados. La novia se desmayó. La madre se soltó a gritar. El padre solo bajó la cabeza. Yo no supe qué pensar. No había forma de que eso pasara. El cuerpo ya había sido velado, ya lo habían sellado, ya lo habíamos visto todos. Después del rezo, el sacerdote bendijo el ataúd con agua y pidió permiso para que el alma de Julián fuera recibida. Si hay algo que impida su descanso, dijo, que se libere en este momento. Volvimos a intentarlo. Esta vez, el ataúd bajó sin un solo problema, como si alguien lo hubiera soltado desde adentro. Al cubrir la fosa, noté algo más. La tierra estaba caliente, lo suficiente para que mis compañeros y yo nos viéramos con extrañeza. Ese día no hizo sol, no había forma de que se calentara sola. Terminamos el entierro. Yo me fui a casa con una sensación rara. Me costó dormir. Sentía que alguien me observaba, como si algo no se hubiera quedado allá abajo. Al día siguiente, pasé por la tumba de Julián. Llevaba unas flores sobrantes para colocar, y me encontré algo que aún hoy no me explico. Encima de la tierra había marcas, como si alguien hubiera puesto las manos desde adentro. No eran huellas de pisadas, eran marcas abiertas de dedos, claras, en la tierra suelta, como si hubieran empujado la tapa desde dentro. Llamé a un compañero, Vicente, le mostré las marcas. No me dijo nada. Solo palideció. Este joven no se quería ir, dijo. Algo dejó pendiente. Algo fuerte. Ese mismo día, el padre regresó al cementerio con una señora. Decían que era como vidente. Se acercaron a la tumba. La mujer se arrodilló, puso la mano sobre la tierra y dijo: no quería morir. No aceptó su muerte. No se despidió. El padre lloró por primera vez y murmuró: lo empujaron de la moto, lo sabíamos. Desde entonces, esa tumba siempre tiene flores.
pero lo raro es que ninguna se marchita, ni con el sol, ni con la lluvia, y de vez en cuando paso de noche, escucho pasos cerca, pasos suaves, como de alguien que aún no sabe a dónde ir. Unos dicen que Julián sigue peleando, otros que ya entendió. Yo no sé, solo sé que no he vuelto a ver una cuerda romperse sola, ni a escuchar un golpe desde dentro de un ataúd. Y por eso lo digo, con respeto y temor. Hay muertos que se van, y hay otros que luchan, porque no todos quieren irse, y algunos, simplemente, no pueden. El que viene por su ofrenda. Relato contado por Ismael López, trabajador del Panteón de Mixquic, CDMX. Me llamo Ismael López. Trabajo como auxiliar de mantenimiento en el Panteón de San Andrés Mixquic, en la Ciudad de México. Llevo ya más de 20 años entre lápidas, flores secas y veladoras consumidas. Y aunque he visto cosas extrañas, ninguna como la tumba del solitario. No tiene nombre, ni fecha, ni mármol, solo una cruz vieja de hierro oxidado que parece que se va a caer con el siguiente viento. Está en una esquina del panteón, pegada a la barda antigua, justo donde nadie se atreve a dejar nada. Esa tumba no aparece en los registros, no hay acta, ni nombre, ni plano, pero ahí está, olvidada por todos, menos por él. Todo comenzó para mí en el 2003, cuando apenas llevaba unos meses trabajando en Mixquic. Para esa fecha ya había escuchado los rumores entre los compañeros. Esa tumba tiene dueño, pero no está vivo. Cada año viene por su pan. No la toques si no quieres que te visite. Yo pensaba que era puro cuento de veladores viejos para asustar al nuevo. Hasta que me tocó ver con mis propios ojos por qué esa tumba no se toca. Era la noche del 1 de noviembre de 2003, Día de Muertos. Como cada año, el panteón se llenó de familias, flores de cempasúchil, veladoras y altares improvisados sobre las lápidas. El ambiente era especial. Entre la tristeza y la fiesta, yo ayudaba a los visitantes a ubicar tumbas, reponer velas, cargar agua, lo típico. Para cuando dieron las 11 de la noche, la mayoría de las familias ya se habían retirado. Solo quedaban algunas personas rezando o sentadas en silencio, y fue ahí que la vi, una veladora encendida, frente a la tumba sin nombre, una sola, chiquita, nueva. Me acerqué con curiosidad. Encima de una piedra rota, al pie de la cruz oxidada, había un pedazo de pan de muerto recién colocado, y al lado, un vaso con agua. No había nadie cerca, no había huellas, no había rastro de paso alguno. Yo pensé que tal vez alguien dejó eso por error. Tal vez una ofrenda mal ubicada, así que me acerqué para retirarla, y justo cuando estiré la mano para apagar la vela, no lo toques, me paralicé. Detrás de mí, uno de los trabajadores más viejos, don Braulio, me observaba con los ojos bien abiertos. No lo toques, mijo. ¿Por qué? Porque esa tumba no es de nadie, y al mismo tiempo, sí es. ¿Cómo? Es del que viene cada año. A la misma hora. Al mismo lugar. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que llevaba más de 15 años viendo lo mismo. Cada 1 de noviembre, entre 11 y 11:30 de la noche, alguien dejaba una ofrenda frente a esa tumba. Siempre lo mismo, pan, agua y una vela, y nadie sabía quién, nadie lo veía llegar, solo que aparecía. Esa noche, decidí quedarme más tarde, apagué mi radio. Me escondí tras un árbol cerca de esa esquina del panteón. El silencio era denso, y el aire, más frío de lo normal. La vela seguía encendida, y entonces, lo vi, a lo lejos, desde el camino de piedra que lleva hacia el altar principal del cementerio, venía caminando un hombre, delgado, muy delgado, vestido con un traje negro anticuado, como de los años 30, llevaba sombrero, y caminaba sin apuro. No hizo ruido, sus pasos no crujieron hojas, no levantaron polvo. Lo vi avanzar, paso a paso, hasta llegar frente a la tumba olvidada. Se agachó, colocó algo en la tierra, y luego, simplemente, se esfumó. No caminó de regreso, no se perdió entre las sombras, desapareció, frente a mis ojos. Me acerqué después de unos minutos. Don Braulio se me unió, miramos juntos. Donde antes había un solo pan, ahora había 2, y otra veladora más. Sin explicación, desde esa noche, dejé de dudar. Esa tumba, sin nombre, tenía dueño, uno que aún venía a visitarse. Con los años, muchos trabajadores nuevos han querido limpiarla, mover la cruz,
ponerle placa. Todos han fallado. Uno terminó en el hospital con fiebre inexplicable. Otro renunció después de tener pesadillas todas las noches con un hombre que lo observaba desde la esquina del panteón. Yo ya no me acerco, solo la miro de lejos cada día de muertos. Y cada año, a la misma hora, ahí está, la vela, el pan, el agua, y a veces, una moneda antigua. Una vez, por curiosidad, llevé una cámara. Tomé una foto a la tumba justo después de medianoche. Cuando revelé la imagen, mi cuerpo se estremeció. Detrás de la cruz, en la imagen, estaba el hombre, parado, de perfil, sombrero bajo, y una sonrisa tenue, como si supiera que lo estábamos viendo. Desde entonces, nadie en el panteón se atreve a tocar esa tumba, ni el administrador, ni el párroco, ni los de la alcaldía que han querido reubicar tumbas olvidadas, porque esa no está olvidada, está reservada, por alguien que todavía viene, a comerse su pan, a tomar su agua, y a esperar otra vuelta más. El cuarto sepulturero. Relato contado por Ramiro González, sepulturero en un panteón rural de Hidalgo. Me llamo Ramiro González y trabajé por 17 años como sepulturero en un panteón rural cerca de Meztitlán, Hidalgo. Nunca me interesó lo paranormal ni me llamaron la atención las historias de miedo, hasta que me tocó vivir algo que aún hoy me cuesta explicar. En aquel entonces, yo era parte de un pequeño equipo de 3 sepultureros. Nos encargábamos de todo, abrir fosas, limpiar terrenos, acompañar entierros y, por la noche, turnarnos para cuidar el panteón. No era muy grande, pero estaba rodeado de cerros y caminos de terracería. Cuando se hacía de noche, ese lugar parecía de otro mundo. La historia que quiero contarte ocurrió en 2012, durante una temporada de lluvias. Recuerdo que ese día enterramos a un señor mayor, don Mario, al que muchos conocían en el pueblo por su carácter fuerte. Había sido taxista toda su vida, y dicen que no le temía a nada. Murió por causas naturales, pero en su funeral nadie lloró demasiado. Algunos hasta parecían incómodos. Yo pensé que era la típica frialdad de pueblo, pero con el tiempo entendí que había algo más. Esa tarde fue pesada. El ataúd era de los grandes y la lluvia había dejado la tierra fangosa. Terminamos tarde, casi al anochecer, cubiertos de lodo. Mis compañeros se fueron directo a casa, pero a mí me tocaba quedarme a hacer la primera guardia nocturna. Tenía mi linterna, mi radio viejo y un poncho para la humedad. Me instalé en la caseta de herramientas, al fondo del panteón. Desde ahí se veía casi todo el terreno. Me preparé un café instantáneo y saqué mi cuaderno de crucigramas, intentando matar el tiempo. Pasadas las 12:30 de la noche, se fue la señal del radio. Pensé que era por el clima, pero al mirar por la ventana, noté que las luces del panteón también se apagaron. No era la primera vez que ocurría. La electricidad en esa zona fallaba seguido cuando llovía. Pero esta vez sentí algo distinto. Un silencio espeso. La lluvia había cesado, pero el ambiente seguía húmedo, cargado. Decidí salir con la linterna y revisar. Caminé por el pasillo central, iluminando a los lados. Todo parecía normal. Hasta que vi algo junto a la tumba de don Mario. Al principio, creí que era una persona, una figura agachada, vestida de negro. Parecía estar hincada, con las manos sobre la tierra recién removida. La iluminé directamente, y no reaccionó. No se movió, no alzó la cabeza, nada. Caminé despacio, con la linterna fija. Me detuve a unos 5 metros. ¿Necesita algo?, pregunté. Silencio. Di un paso más, y la figura desapareció. No se levantó, no corrió, no se desvaneció como en las películas. Simplemente, ya no estaba. Me acerqué hasta la tumba. La tierra estaba movida, como si alguien la hubiera removido con las manos, pero no había huellas alrededor. Ni de pies, ni de rodillas, nada. Volví a la caseta. Me senté, respiré hondo, intenté calmarme. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, producto del cansancio, pero al día siguiente, al contarle a mi compañero Hugo, me dijo algo que me dejó en seco. ¿La viste también? Yo juraba que estaba loco. Le pedí que me explicara. Me contó que 2 días antes, mientras revisaba el cementerio en la noche, también había visto a alguien agachado frente a la tumba vacía de don Mario, antes del entierro.
Pensó que era un indigente. Pero cuando se acercó, ya no estaba. Esa noche, decidimos quedarnos los dos. Preparamos café, linternas nuevas, y nos apostamos en diferentes puntos del panteón. Yo cerca de la entrada, él junto a la caseta. Cada 30 minutos, hacíamos rondas y nos comunicábamos con silbidos. Todo iba tranquilo hasta que dieron las 3:10 de la madrugada. Ambos escuchamos algo al mismo tiempo, tierra cayendo, como si alguien escarbara. El sonido era claro, húmedo. Corrimos hacia la tumba de don Mario, y ahí estaba, una figura, parada esta vez, delgada, alargada, sin rostro visible, no tenía color. Era como una silueta hecha de sombra. Hugo lanzó un grito. La figura giró la cabeza lentamente, sin cuerpo, sin cara, como si supiera que la mirábamos, y luego se metió dentro de la tierra, así, sin cavar, sin romper nada, se hundió. Corrimos. No nos detuvimos hasta llegar a la salida. Al día siguiente, fuimos con don Matías, el más viejo del pueblo, que había trabajado también en el panteón por décadas. Cuando le contamos lo que vimos, nos miró sin sorpresa. Ese es el cuarto sepulturero, dijo. ¿Cuál cuarto?, preguntamos. Siempre han sido 3, pero hay uno más. Uno que nunca se fue. Nos explicó que, años atrás, hubo un sepulturero llamado Pedro, que murió en ese panteón. Un infarto mientras cavaba una fosa, para un hombre al que todos le temían, un tipo que nadie lloró, un tipo al que los sacerdotes no querían enterrar, el mismo que todos sospechaban que estaba maldito. Ese hombre, nos dijo, fue don Mario. Pedro murió cavando su tumba, nos contó don Matías. Y desde entonces, dicen que su alma se quedó atrapada. Porque el muerto que iba a enterrar, ya no era solo un cuerpo. No supimos qué creer, pero desde entonces, nadie más se acercó a esa tumba. Los gatos la evitaban, las flores que ponían, amanecían marchitas, y los faroles de alrededor, siempre se apagaban. Un día, un visitante que vino desde otro estado se acercó a esa tumba sin saber, para sentarse. A los 2 días, lo encontraron muerto en su coche, sin explicación, y fue entonces que entendimos lo que don Matías quiso decir. No es que el muerto no se haya querido ir, es que se trajo a alguien con él. Desde entonces, cuando algún sepulturero nuevo llega y pregunta por la tumba solitaria en la esquina norte del panteón, solo decimos que ahí ya está trabajando alguien, porque el cuarto sepulturero todavía sigue haciendo guardia. La cripta 17. Relato contado por Salvador Domínguez, sepulturero del Panteón El Refugio, Durango 2010. Me llamo Salvador Domínguez, pero en el panteón todos me dicen Chava. Llevo más de 20 años enterrando gente en el Panteón El Refugio, aquí en las afueras de Durango capital. En este trabajo se aprende que la muerte tiene horarios, pero el miedo no. El miedo llega cuando le da la gana. Hay historias que uno escucha desde el primer día, que si una señora sale en la sección vieja, que si el difunto de la tumba 13 se aparece, que si los niños corren entre las tumbas a las 3 de la mañana. Yo no soy de andar creyendo en todo, pero lo que viví en la cripta 17, eso no tiene explicación. Todo empezó en julio del 2010. Llovía mucho esos días y el drenaje del panteón no daba abasto. Se inundaban las fosas recién abiertas, los caminos se convertían en lodo, y las raíces de los árboles reventaban las lápidas viejas. Nos tocaba doble trabajo, limpiar, destapar, asegurar estructuras y lidiar con las quejas de la gente. Ese mes, recibimos la orden de revisar unas criptas en el subsuelo del mausoleo central, ese que casi nadie visita porque está cerrado al público. Tenía años sin mantenimiento. Yo ni sabía que existía una cripta numerada como la 17. Nunca había estado en la lista de sepulcros activos, pero el administrador nuevo, un joven muy insistente, dijo que había recibido una queja anónima de mal olor en esa zona. Que alguien afirmaba que se había escuchado ruido desde el subsuelo. Pensamos que era una tontería. Gatos, humedad, quizá un animal muerto. Me mandaron con Toño, mi compañero de turno, y bajamos por la escalinata del mausoleo con una linterna grande, una lámpara portátil y una palanca por si alguna puerta estaba atascada. El aire ahí abajo era espeso. Olor a encierro, a polvo viejo y humedad podrida. Las criptas eran como nichos al nivel del piso, cerradas con placas de mármol.
Algunas tenían flores secas pegadas con cinta, otras solo el número grabado. Llegamos a la cripta 17. No tenía nombre, solo el número, apenas visible. La placa tenía manchas negras, como si algo hubiera escurrido por dentro. Toño intentó moverla. Nada. Estaba trabada. Le pasamos el foco encima y notamos que alguien había intentado quitarla antes. Tenía marcas de desatornillador, arañazos, y en la esquina inferior una línea de líquido seco color rojizo. ¿Qué es eso?, pregunté. Toño se agachó, lo tocó con un palito. Parece sangre. Pero ya vieja. Nos miramos sin decir nada. Algo no cuadraba. Yo apunté la linterna directamente a la placa y ahí fue donde ocurrió lo primero. La lámpara se apagó. La linterna, también. Ambas, al mismo tiempo. Nos quedamos a oscuras, con ese olor ácido flotando. Toño maldijo. Intentó prender la lámpara otra vez. No encendía. La linterna regresó, pero débil, como si las baterías se estuvieran acabando, aunque eran nuevas. Y entonces se escuchó el golpe, desde adentro de la cripta. Toc, una sola vez. Seco. Claro. Retrocedimos 3 pasos sin pensar. Yo quise irme. Toño, necio como siempre, dijo que debíamos terminar el trabajo. Sacó la palanca, comenzó a meterla en la rendija de la tapa. No seas güey, algo no está bien, le dije, pero ya la tenía floja. Con un tirón más, la placa cayó al piso. El sonido retumbó en todo el subsuelo. El interior estaba negro. No se veía nada. Apuntamos con la luz, y lo primero que vimos fue una caja de madera podrida, abierta, vacía. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó Toño. Antes de que pudiéramos movernos más, el olor cambió. Ya no era humedad. Era algo más profundo. Un hedor a carne estancada, a encierro de años, a algo que no debería seguir oliendo. Y entonces algo salió arrastrándose de la cripta. No era un cuerpo, no era una rata. Era como una sombra viscosa que se deslizaba por el borde. Corrimos. Salimos del mausoleo. Toño tropezó en las escaleras, se raspó la mano. Yo le ayudé a levantarse. Ambos nos encerramos en la caseta de herramientas. Esa noche no regresamos. Al día siguiente, el administrador vino a buscarnos. ¿Qué pasó con la cripta 17?, preguntó. ¿Por qué?, le contesté. Porque amaneció cerrada. ¿Cómo que cerrada? Como si nadie la hubiera tocado. Y ya no hay rastro de que alguien bajó. Fuimos a revisar. Toño y yo sabíamos que la tapa había quedado tirada al piso, pero estaba en su lugar. Atornillada. Limpia. Nos quedamos en silencio, y ahí fue donde notamos algo más. El número ya no era 17, ahora era 13. ¿No era la 17? Le susurré a Toño. Sí. Lo juro. Buscamos las demás. Las numeraciones seguían normales. Nadie más pareció notar el cambio, pero nosotros sí, y no volvimos a bajar. Pasaron semanas. Creí que podía olvidarlo, pero un viernes por la noche me tocó quedarme solo en el panteón. Durante mi ronda, vi una figura negra parada frente al mausoleo. Pensé que era un visitante retrasado. Le grité. No se movió. Caminé hacia él. Conforme me acerqué, noté que tenía un traje antiguo, gastado. Parecía un enterrador, pero del siglo pasado. Cuando estuve a 5 metros, me miró. No tenía ojos, solo cuencas vacías, y una sonrisa leve. Se dio la vuelta, caminó hacia el mausoleo, y desapareció dentro. Volví a la caseta y me encerré. Esa noche no hablé con nadie, solo esperé que amaneciera. Desde entonces, esa parte del panteón se siente diferente, más fría, más callada, y el número 17 nunca volvió a aparecer. Pregunté por registros. No hay acta, no hay nombre, no hay sepultura oficial, solo esa cripta sellada, y un recuerdo que no me deja en paz, porque yo vi lo que salió de ahí, y aún lo sueño, aún lo escucho, y sé que algún día va a volver a buscar quien le quitó la tapa. La niña de la fosa 42. Relato contado por Tomás Gutiérrez, sepulturero en el Panteón General de Oaxaca. Me llamo Tomás Gutiérrez y trabajé como sepulturero durante 18 años en el Panteón General de Oaxaca. En ese tiempo vi cosas que muchos no se atreverían a contar ni en voz baja. Pero entre todas las historias hay una que nunca pude olvidar. Una que aún me persigue cada vez que paso por la calle del Panteón, incluso ya retirado. Todo ocurrió durante el invierno del año 2009. Llovía poco,
pero el aire era frío y la neblina bajaba temprano. Me tocó cubrir varios turnos seguidos porque uno de mis compañeros había enfermado del estómago. Por eso estuve presente en un entierro que, de entrada, ya tenía algo raro. Se trataba de una niña de 8 años, llamada Dalia. Falleció por una infección respiratoria grave, según nos dijeron. La familia era pobre, no había dinero para un velorio largo. La trajeron al panteón casi directo desde el hospital, con un ataúd sencillo, blanco y sin adornos. La madre lloraba en silencio, con una mirada perdida. El padre no hablaba. Lo poco que supe fue por una tía que mencionó, sin querer, que la niña llevaba semanas viendo cosas antes de morir. Ese día, cavé la fosa número 42, en una sección que no se usaba mucho porque el drenaje era malo y el terreno quedaba cerca de un árbol viejo con raíces que complicaban el trabajo. Pero era el único espacio disponible para un entierro sin costo. No pregunté más, solo cumplí. Colocamos el ataúd, lo bajamos entre 3 personas. La tierra estaba suelta, húmeda por dentro. Se cubrió rápido. La familia se fue antes de que termináramos. Lo inquietante comenzó 3 días después. Yo estaba haciendo limpieza en esa zona. Pasaba entre las tumbas, recogiendo flores marchitas y envoltorios de veladoras cuando vi algo sobresaliendo de la tierra en la fosa 42. Era un papel arrugado, como una hoja de cuaderno arrancada. Me acerqué, lo tomé, y al abrirlo me encontré con un dibujo hecho a lápiz, una figura de niña, y al lado, una mujer alta, completamente negra, sin rostro. Ambas estaban dentro de lo que parecía un ataúd. En la parte de abajo, con letra infantil, decía, ella también se quiere salir. Sentí un escalofrío involuntario, de esos que no tienen explicación lógica. Miré a mi alrededor. No había nadie. Guardé el dibujo por curiosidad, aunque me juré no comentarlo con nadie. Al día siguiente, un florero ambulante me dijo algo que me dejó inquieto. Don Tomás, ayer vi a una niña vestida de blanco en esa tumba de la esquina. Pensé que era familiar de alguien, pero cuando le hablé, ya no estaba. Le pregunté la hora. Me dijo que había sido como a las 6 de la tarde, justo cuando empezaba a caer la neblina. Volví a la fosa 42. Todo parecía igual, pero esta vez había una pequeña huella descalza impresa en la tierra húmeda, justo sobre la lápida improvisada. No era de adulto, no era de zapato, era un pie de niña, como si alguien hubiera salido, no entrado. Esa noche, me costó dormir. Pensaba en la nota, en el dibujo, en lo que la niña escribió. Ella también se quiere salir. Pasaron 2 días más. Me tocaba hacer un recorrido nocturno porque se habían reportado ruidos en la parte trasera del panteón. A veces entraban vándalos o se metían a beber entre las tumbas. Fui con linterna en mano y radio al cinturón. Todo iba en orden, hasta que pasé junto a la fosa 42. Ahí vi, con claridad, una figura pequeña sentada sobre la tumba. Una niña, de espaldas, con vestido blanco. Estaba quieta, con la cabeza baja. «Hola», dije en voz baja. «¿Estás perdida?» La niña se levantó, pero no volteó. Solo dio unos pasos hacia el árbol cercano, y desapareció detrás del tronco. Fui corriendo hasta ahí. No había nadie, ni ruido, ni huellas. Solo un olor raro en el aire, como tierra mojada encerrada. Esa noche no terminé el recorrido. Volví a la caseta y me quedé en silencio. Lo peor llegó la siguiente semana. Fui a limpiar la zona como siempre, pero al acercarme a la fosa 42, vi una grieta abierta en la tierra. No era grande, pero era profunda. Parecía como si algo hubiera empujado desde dentro. Al lado, encontré otro papel. Este era más sucio, húmedo, pero se podía leer claramente. «Ya no quiere estar conmigo». Esa fue la gota que me hizo hablar. Fui con don Eusebio, el sepulturero más viejo del lugar. Le mostré los dibujos. Le conté lo que vi. Se quedó callado. Luego me dijo, «Hace años pasó algo parecido, Tomás. Antes de que tú llegaras. Otra niña. Mismo tipo de entierro. Mismo rincón. ¿Y qué pasó? Esa tumba terminó clausurada. Dijeron que el terreno tenía problemas. Pero nunca se dijo más. ¿Qué tipo de problemas? Los que no se explican con palas ni tierra». Esa misma tarde llamaron a un sacerdote para bendecir todo el sector. No sé si fue casualidad, pero al día siguiente, las grietas se cerraron. Ya no encontré más dibujos, y nadie volvió a ver a la niña, pero el recuerdo sigue. Yo aún tengo esas hojas. Las guardé, las reviso a veces,
Y no hay un solo año que, cuando se acerca noviembre, no vea una flor blanca colocada sobre esa tumba sin que nadie la haya puesto. Ni nombre tiene, solo un número gastado, 42. Y te juro por lo que más quieras, que esa tumba aún respira, y que a veces, algo adentro se mueve. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.